Edgar Allan Poe. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. No es extraño que el extraordinario caso del señor Valdemar haya suscitado discusiones. En realidad hubiera sido un milagro que no las hubiera provocado, especialmente si consideramos las circunstancias. Era deseo de todos los protagonistas mantener el asunto alejado de la atención del público, por lo menos por el momento, o hasta que se practicaran investigaciones más completas, pero a través de nuestros esfuerzos por perseguir estas últimas, una versión confusa y exagerada llegó a la sociedad, se transformó en fuente de muchas interpretaciones falsas y desagradables, y muy naturalmente de profundo escepticismo. Resulta, pues, necesario que yo proporcione la verdad tal cual la entiendo. En pocas palabras, los hechos son los siguientes. En los últimos 3 años he tenido oportunidad de dedicarme asiduamente al estudio del hipnotismo. Hace unos 9 meses se me ocurrió de pronto que, en la serie de experiencias realizadas hasta el momento, ha habido una notable e inexplicable omisión. Nunca se ha tratado de hipnotizar a una persona in articulo mortis. Queda por ver, en primer término, si en ese estado subsiste en el paciente alguna capacidad de respuesta a la influencia magnética. Segundo, de mantenerse esa capacidad, si se vería disminuida o incrementada por el hecho de la muerte. Tercero, hasta qué punto, durante qué periodo podían detenerse los avances de la muerte mediante el proceso. Había otros puntos susceptibles de ser aclarados, pero esos 3 eran los que más me intrigaban, sobre todo el último, por el carácter inmensamente importante de sus posibles consecuencias. Al buscar algún posible sujeto en quien realizar algunas experiencias tendientes a probar estos puntos, empecé a pensar en mi amigo, el señor Ernest Valdemar, conocido coordinador de la biblioteca forónsica y autor, bajo el seudónimo de Isaac Mark, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, que ha residido en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es, mejor dicho, era, particularmente conocido por su extremada delgadez, por sus extremidades inferiores, que se parecían notablemente a las de John Randolph, y también por la blancura de sus bigotes, que contrastaban violentamente con el color negro de sus cabellos, a los que era frecuente confundirlos con una peluca. Su temperamento era singularmente nervioso, y lo hacía un excelente sujeto para la experiencia hipnótica. En 2 o 3 ocasiones logré dormirlo sin ninguna dificultad, pero después me habían decepcionado otros experimentos que, en virtud de su particular constitución, había supuesto de fácil realización. En ningún momento su voluntad quedó clara o completamente bajo mi control, y en lo que se refiere a la clairvoyance, no pude lograr con él ningún resultado positivo. Siempre atribuí el fracaso de estas experiencias al estado desordenado de su salud. Algunos meses antes de que yo lo conociera, sus médicos le habían confirmado que padecía de tisis. Acostumbraba a hablar tranquilamente que padecía de su próxima muerte, como una cuestión que no podía ser evitada ni debía ser lamentada. Cuando se me ocurrieron las ideas de las cuales les hablé, era muy natural que yo pensara en el señor Valdemar. Conocía lo suficientemente bien su sólida filosofía como para no temer de él algún escrúpulo, y no tenía parientes en los Estados Unidos que hubieran podido interferir en mis experiencias. Le hablé francamente sobre el tema, y para gran sorpresa mía, pareció vivamente excitado. Digo para mi sorpresa porque, aunque siempre había cedido libremente su persona para mis experiencias, nunca me había dado la menor muestra de simpatía, por lo que yo hacía. La naturaleza de su mal permitía hacer pronósticos exactos acerca de la fecha de su muerte, de modo que finalmente llegamos a un acuerdo según el cual él me llamaría 24 horas antes de la fecha en que los médicos eventualmente anunciarían su deceso. Hace poco más de 7 meses recibí del señor Valdemar la siguiente nota: mi querido P, haría bien en venir ya. D y F están de acuerdo en que no puedo durar más de la medianoche de mañana, y creo que han acertado la hora con bastante precisión. Valdemar. Recibí esa nota dentro de la media hora después de escrita, y en 15 minutos más estuve en el dormitorio del moribundo. No lo había visto en los últimos 10 días,
y quedé espantado por la terrible alteración que se había operado en él. Su rostro estaba plomizo, los ojos completamente sin brillo y su delgadez era tan extrema que los pómulos habían atravesado la piel de sus mejillas. Su expectoración era cuantiosa. El pulso apenas perceptible, le quedaba sin embargo un resto notable de poder mental y un cierto grado de fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba remedios paliativos sin ayuda, y cuando entré en su habitación estaba ocupado escribiendo con lápiz en una libreta. Estaba apoyado en la cama contra algunos almohadones. Los doctores D y F estaban junto a su cabecera. Luego de apretar la mano del señor Valdemar, llevé a un lado a los dos médicos y obtuve de ellos una minuciosa descripción del estado del paciente. Su pulmón izquierdo había estado durante 18 meses en un estado semióseo o cartilaginoso y quedaba, por supuesto, completamente inutilizado. El pulmón derecho, en su parte superior, estaba parcial, ya que no totalmente osificado, mientras que la región inferior era una masa informe de tubérculos purulentos. Existían varias perforaciones grandes y en un punto se había operado una adhesión permanente a las costillas. La degradación en el lóbulo derecho era relativamente reciente. La osificación se había operado con rapidez inusual, ya que no se había advertido la menor señal de ello un mes antes, mientras que la adhesión se había producido en los últimos 3 días. Independientemente de la tisis, se sospechaba que el paciente padecía de aneurisma de la aorta, pero acerca de este punto los síntomas óseos hacían completamente imposible un diagnóstico exacto. En opinión de ambos médicos, el señor Valdemar moriría a la medianoche del día siguiente, domingo. Eran las 7 de la noche del sábado. Al apartarse de la cama del enfermo para hablar conmigo, los doctores D y F se habían despedido de él por última vez. No habían pensado en volver, pero ante mis pedidos accedieron a hacerlo a las 10 de la noche siguiente. Cuando se hubieron retirado, hablé libremente con el señor Valdemar sobre el tema de la muerte cercana y también, más particularmente, de la experiencia que deseaba realizar. Seguía manifestándose dispuesto y aún ansioso de que se experimentara con él, y me urgió para que empezara de inmediato. Un enfermero y una enfermera estaban junto a la cabecera del enfermo, pero yo no me sentía tranquilo para iniciar una tarea de este carácter sin más testigos responsables que estas dos personas, para el caso de que se produjera algún accidente. De modo que postergué las operaciones hasta las 8 de la noche siguiente, cuando llegó un estudiante de medicina con el que yo tenía cierta amistad, el señor Theodore L. Me liberó de todas mis inquietudes. Había tenido la intención de esperar la llegada de los dos médicos, pero me vi obligado a seguir adelante, primero por los ruegos del señor Valdemar y segundo por mi convicción de que ya no se podía perder un instante porque el paciente se estaba muriendo. El señor L. tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido de tomar nota sobre todo lo que ocurría, y gracias a él puedo relatar lo que sigue, ya sea abreviando o copiando palabra por palabra de sus apuntes. Eran alrededor de las 8 menos 5 cuando le tomé la mano al señor Valdemar y le pedí que declarara al señor L. con la mayor claridad posible si él, Valdemar, estaba totalmente dispuesto a que yo realizara el experimento de hipnotizarlo en su actual condición. Respondió débil pero claramente: sí, deseo ser hipnotizado, y agregó inmediatamente después: creo que usted lo ha postergado demasiado. Apenas había pronunciado esas palabras cuando comencé los pases que ya sabía eran los más eficaces para someterlo. Sentía evidentemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente, pero, aunque eché mano a todos mis recursos, no pude lograr ningún nuevo efecto perceptible hasta después de las 10, cuando llegaron los dos médicos, según habíamos convenido el día anterior. En pocas palabras les expliqué lo que me proponía y ellos no opusieron objeción alguna, considerando que el paciente ya estaba agonizante. Proseguí mi trabajo sin pérdida de tiempo, cambiando, sin embargo, mis pases laterales por otros verticales y dirigiendo mi mirada exclusivamente hacia el ojo derecho del paciente. A esa hora el pulso era imperceptible y su respiración se parecía más bien a un estertor con intervalos de medio minuto. Su condición siguió casi sin cambios un cuarto de hora. Al aspirar este período, sin embargo, un suspiro natural pero muy profundo se escapó del pecho del moribundo y su respiración perdió su carácter estertoroso, aunque los intervalos no disminuyeron. Las extremidades del paciente estaban heladas.
A las 11:05 percibí signos inequívocos del influjo hipnótico. El aspecto vidrioso del ojo se trocó por una expresión de inquieto examen interior, que nunca se encuentra si no es en casos de sonambulismo, y que es completamente inconfundible. Con unos rápidos pases laterales hice temblar los párpados, como en un sueño incipiente, y con algunos más pude cerrar los ojos por completo. No satisfecho con esto, continué vigorosamente mis manipulaciones con un máximo esfuerzo de voluntad, hasta que, después de ponerlo en una posición aparentemente cómoda, logré endurecer completamente los miembros del durmiente. Las piernas estaban extendidas al igual que los brazos, que reposaban sobre la cama a una pequeña distancia de las caderas. La cabeza estaba apenas levantada. Cuando llegó la medianoche, les pedí a los caballeros presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Luego de algunas pruebas reconocieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos estaba muy excitada. El doctor D resolvió en ese mismo instante quedarse toda la noche con el enfermo, mientras el doctor F se retiró con la promesa de regresar al alba. También se quedaron el señor L y los enfermeros. Dejamos al señor Valdemar completamente solo hasta las 3 de la mañana, momento en que me acerqué a él y comprobé que se hallaba en exactamente la misma condición en que lo habíamos abandonado cuando se retiró el doctor F, es decir, recostado en la misma posición, el pulso imperceptible, la respiración tenue, reconocible solo si se le acercaba un espejo a los labios, los ojos naturalmente cerrados y las extremidades tiesas y frías como el mármol. Con todo, la apariencia general no se parecía en nada a la muerte. Cuando me acerqué al señor Valdemar, hice un desesperado esfuerzo por influenciar su brazo derecho para que siguiera la dirección del mío, mientras lo pasaba suavemente sobre su cuerpo. Nunca había tenido éxito en tales experimentos con ese paciente y tenía muy pocas esperanzas de lograrlo en ese momento. Para mi asombro, noté que su brazo seguía de buena gana, si bien débilmente, las direcciones que el mío le indicaba. Me decidí a intentar un breve diálogo. Señor Valdemar, dije, ¿está durmiendo? No contestó, pero percibí un temblor en sus labios, de modo que me sentí impulsado a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera repetición todo su cuerpo se vio sacudido por un leve temblor. Los párpados se separaron lo suficiente para revelar una línea blanca de esclerótica. Los labios se movieron con dificultad y de entre ellos, en un tenue susurro, se oyeron estas palabras. Sí, duermo ahora. No me despierten, déjenme morir así. Palpé las extremidades y las hallé tan rígidas como antes. El brazo derecho, como antes, obedecía a la dirección de mi mano. Interrogué nuevamente al hipnotizado. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, señor Valdemar? Esta vez la respuesta fue inmediata, pero aún menos audible que la anterior. No siento dolor. Me estoy muriendo. No me pareció recomendable perturbarlo más en ese momento y no hicimos nada más hasta el regreso del doctor F, que llegó un poco antes de la alborada y expresó un asombro sin límites al encontrarse con que el paciente vivía aún. Después de tomarle el pulso y de aplicarle el espejo a los labios, me pidió que hablara nuevamente con el agonizante. Lo hice y le pregunté, «Señor Valdemar, ¿duerme aún?». Como antes pasaron unos instantes antes de la respuesta. Durante el intervalo dio la impresión de estar reuniendo todas sus fuerzas para responder. Luego de mi cuarta repetición de la pregunta, dijo muy tenuemente, tanto que apenas se le pudo percibir: «Sí, todavía duermo. Muero». En ese momento los dos médicos eran de la opinión, o más bien del deseo, de que se dejara tranquilo al señor Valdemar en su condición aparentemente serena, hasta que llegara la muerte, y esto, según los facultativos, no podía demorar más de unos minutos. Yo decidí hablarle una vez más y repetí mi pregunta anterior. Mientras le hablaba se produjo un marcado cambio en el aspecto del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, las pupilas desaparecieron hacia arriba, la piel tomó un color cadavérico, semejante más al papel blanco que al pergamino, y se apagaron las manchas febriles que hasta entonces habían ardido en medio de cada mejilla. Digo apagaron, porque la rapidez de su desaparición trajo a mi mente la imagen de la llama de una vela que se extingue de un soplido. El labio superior se separó de los dientes, que hasta entonces había cubierto completamente, y la mandíbula cayó con un sacudón perceptible, revelando toda la lengua negra e hinchada. Presumo que ninguno de los presentes estaba desacostumbrado a los horrores del lecho de la muerte, pero la apariencia del señor Valdemar
era en ese momento tan espantosa que hubo una retirada general de la región de la cama. Ahora he llegado a un punto de mi narración en el que temo que el lector se verá sumido en la llana incredulidad. Sin embargo, mi deber es continuar. Ya no había el menor signo de vida en el señor Valdemar. Convencidos de su muerte, lo entregábamos ya al cuidado de los enfermeros cuando percibimos una fuerte vibración en su lengua. Continuó por alrededor de un minuto. Cumplido este periodo, brotó de entre sus fauces rígidas y distendidas una voz tal que sería insensato intentar describirla. Hay, por cierto, 2 o 3 epítetos que la podrían pintar parcialmente. Podría decir, por ejemplo, que la voz era áspera, entrecortada y como hueca, pero la espantosa impresión de conjunto es indescriptible, por la simple razón de que nunca oído humano alguno ha sido agredido por sonidos semejantes. Había, en ese momento, y todavía lo hacen, que podrían describir de alguna manera la entonación y al mismo tiempo dar alguna idea de su naturaleza ultraterrena. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, o por lo menos a los míos, desde una gran distancia o desde alguna caverna subterránea. En segundo lugar, me impresionó, temo por cierto que me será imposible hacerme comprender, de la misma manera que las sustancias gelatinosas o glutinosas impresionan el sentido del tacto. He hablado de sonido y de voz. He querido significar que era un sonido de clara, maravillosa, conmovedora, clara articulación. El señor Valdemar habló. Respondió a la pregunta que yo le había hecho unos instantes antes acerca de si seguía durmiendo. El señor Valdemar ahora respondió: sí, no, he estado durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes jamás trató de negar ni suprimir el inexpresable y estremecedor horror que esas pocas palabras así pronunciadas estaban destinadas a transmitir. El señor L., el estudiante, se desmayó. Los enfermeros escaparon al instante de la habitación y no fue posible inducirlos a que regresaran. Yo no podría aspirar a hacer comprensibles mis propias impresiones al lector. Durante casi una hora nos dedicamos en silencio a la tarea de reanimar al señor L. Cuando reaccionó, volvimos nuevamente a nuestras investigaciones sobre el estado del señor Valdemar. Estaba exactamente igual a lo que ya he descrito, con la única diferencia de que el espejo ya no delataba el menor vestigio de respiración. Fracasamos en un intento de extraer sangre de su brazo. Debo agregar también que la extremidad ya no respondía a mi voluntad. Traté en vano de que siguiera la dirección de mi brazo. La única indicación real de la influencia hipnótica estaba en la vibración de la lengua cada vez que yo dirigía una pregunta al señor Valdemar. Parecía estar realizando enormes esfuerzos por responder, pero era evidente que ya no tenía suficiente fuerza de voluntad. Permanecía completamente insensible a las preguntas que le hiciera cualquier otra persona que no fuera yo, aunque me forcé por poner a cada uno de los presentes en rapport magnético con él. Creo ahora haber relatado todo lo necesario para dar un cuadro completo del estado del hipnotizado en esos momentos. Procuramos nuevos enfermeros y a las 10 abandoné la casa en compañía de los 2 médicos y el señor L. Por la tarde hicimos una nueva visita para constatar el estado del paciente. Seguía exactamente igual. En esa instancia tuvimos cierta discusión acerca de las posibilidades y la conveniencia de despertarlo, pero no tuvimos dificultades en ponernos de acuerdo en que nada bueno resultaría si rompíamos el trance hipnótico. Era evidente que, hasta ese momento, se había conseguido detener a la muerte, o a lo que se conoce comúnmente como muerte, por medio del proceso magnético. Nos parecía muy claro que despertar al señor Valdemar hubiera equivalido a asegurarle un deceso rápido, si no instantáneo. Desde ese momento hasta finales de la semana pasada, un lapso de casi 7 meses, seguimos haciendo visitas diarias a la casa del señor Valdemar, acompañados a veces por médicos u otros amigos. Durante todo este tiempo, el estado del hipnotizado permaneció absolutamente igual a como lo describí por última vez. Las atenciones de los enfermeros fueron constantes. Fue el viernes último que finalmente resolvimos realizar la experiencia de despertarlo, o por lo menos hacer un intento, y fue él, quizás lamentable resultado de esta experiencia postrera, la que dio lugar a tanta discusión en los más diversos círculos, discusión que está teñida en gran parte, me parece, de un inexcusable sentimentalismo popular.
Para sacar al señor Valdemar del trance hipnótico usé los pases convencionales que, hasta transcurrido un rato, no tuvieron éxito. La primera indicación de que el paciente revivía fue un parcial descenso del iris. Se observó como hecho particularmente notable que este descenso del globo ocular se acompañaba por un abundante flujo de licor amarillento desde abajo de los párpados. Este humor despedía un olor fuerte y desagradable. Entonces se me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente, como había hecho antes. Hice el intento y fracasé. Entonces el doctor F. me sugirió que le hiciera una pregunta. Me dirigí al paciente y le pregunté: «Señor Valdemar, ¿puede explicarnos qué es lo que siente y desea en este momento?». Las manchas febriles de las mejillas retornaron al instante, la lengua tembló, o más bien se agitó en su boca, aunque sus mandíbulas seguían rígidas como antes, y por fin la misma espantosa voz que ya les describí articuló: «Por Dios, rápido, rápido, duérmanme, oh, rápido, despiértenme, rápido, les digo que estoy muerto». Quedé completamente acobardado y por un instante no supe qué hacer. Al principio traté de calmar al paciente, pero como esto no me dio resultado a causa de la suspensión completa de su voluntad, volví sobre mis pasos y me decidí a despertarlo. En este intento pronto percibí que tendría éxito, por lo menos supuse que mi éxito sería completo, y estoy seguro que todos los presentes esperaban ver despertar al hipnotizado. Pero ningún ser humano podía estar preparado para lo que sucedió. En el mismo momento en que yo hacía los pases hipnóticos, entre gritos de «muerto, muerto», que estallaban en la lengua y no en los labios del sufriente, todo su cuerpo se encogió. En el espacio de un solo minuto o menos, se deshizo, se pudrió en mis manos. Allí, sobre la cama, delante de todos, quedó una masa casi líquida de repugnante, detestable putrefacción.